Bueno, buenas noches. Como dije anteriormente, mi nombre es Jessica Navarro. El día de hoy me encuentro con la compañera Marilyn Méndez. Somos las dos tutoras encargadas de hacer la tutoría número 15 de la asignatura 02102. Esta trata sobre ejercicios de cuerpos sólidos, capítulo 5. Y es un placer pues estar el día de hoy aquí con ustedes. Espero que esta tutoría pues les sea de agrado y que puedan pues aclarar cualquier duda o situación que tengan al respecto de este capítulo. No sé si alguno quiere comentar algo o mencionar alguna duda que tengan antes de dar por iniciada la tutoría. ¿O todo en orden? Ok, si todo está en orden, entonces vamos a iniciar. Los contenidos a trabajar en esta sesión son los siguientes, que son los mismos del martes pasado. Recuérdense que hoy es simplemente realizar ejercicios relacionados con estos contenidos que son nociones básicas, poliedros, cuerpos redondos, problemas de aplicación, entre otros. Y yo lo que hice para este caso fue seleccionar pues una cantidad por ahí de ¿cómo se llama? De ejercicios que se relacionan, regálenme un segundo, disculpen, ya, que se relacionan con los temas pues vistos en clase hoy hace 8. Y entre ellos está el tema de poliedros. Si ustedes analizaron todos los ejercicios que vienen en el libro y los que hemos estado trabajando, normalmente siempre nos piden volumen y área, ¿verdad? Yo les decía hoy hace 8 que lo que corresponde a volumen y área, pues las fórmulas o están en el mismo libro o ustedes pueden ahí en Google poner volumen de un poliedro o área de un prisma, etcétera, e inmediatamente les va a aparecer las fórmulas. ¿Esto para qué? Pues para ayudarse. Dependiendo del poliedro que a mí me den, dependiendo del prisma que me entreguen, dependiendo del sólido, entonces yo me podría ayudar con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, pues a encontrar esas fórmulas y así con ello poder avanzar. Ahora bien, no solamente se trata de fórmulas, ¿verdad? Sino de saber aplicar dichas fórmulas. Y hay muchas maneras de trabajarlo, no solo hay una receta mágica, por decirlo así. Entonces, yo aquí, repito, pues traje algunos ejercicios que nos pueden ayudar a entender pues dicho trabajo. Por ejemplo, nos dicen que calculemos el área y el volumen de un dodecaedro de 8 centímetros de arista, sabiendo que el apotema de una de sus caras mide 6.8 centímetros. Pueden ver la imagen del lado derecho. Ahora, ustedes solo con ver la imagen me podrían decir en qué tipo de sólido se clasifica este dodecaedro. De todos los que vimos hoy hace 8, ¿qué tipo de sólido sería? ¿Quién me lo puede decir? ¿Es un prisma? ¿Es un poliedro? ¿Un cono? ¿Un cilindro? Un poliedro. Un poliedro. Exacto. ¿Y por qué es un poliedro? ¿Qué lo hace ser un poliedro? ¿Cuáles son las características de un poliedro? ¿Quién sabe? Está formado por diferentes polígonos. Todas sus caras son un polígono. Un polígono normalmente regular. En este caso, el polígono que tenemos en pantalla, como pueden ver, el dodecaedro está formado ¿por quién? ¿Por qué tipo de polígono sería esa figura? Hexágono. Un hexágono tiene 6 lados. Pentágono. Un pentágono, correcto. El pentágono es el que tiene 5 lados. Entonces, sí, muy bien.
Esto es un poliedro. Todas sus caras son un pentágono. Y un dodecaedro, ¿cuántas caras tiene? ¿Quién sabe qué quiere decir dodecaedro? ¿Cuántas caras tendrá este poliedro? ¿Alguna noción de qué es un dodecaedro? ¿Cuántas Si no caras? recuerdo mal, son 12. Son 12, correcto. Son 12 pentágonos. 12 pentágonos que forman este sólido, este poliedro que se llama dodecaedro. Muy bien. Ahora sí, ya que conocimos a la figura y nos ubicamos en qué tipo de sólido estamos trabajando, ahora sí, vamos a concentrarnos en buscar su área y el volumen. Por ejemplo, para hallar el área, yo, Jessica, lo que haría es buscar el área de una de sus caras. Sabemos que son dos caras iguales. Son 12 caras iguales. 12 caras que están formadas por un pentágono. Entonces ustedes perfectamente, si quisieran, podrían encontrar el área de una de sus caras. Vamos a poner aquí área. ¿Están viendo la pantalla así? Entonces, área de una cara. ¿Ok? Bueno, la profe no es muy diestra dibujando, pero vamos a intentarlo. Vean que aquí tenemos un pentágono. De ese pentágono, lo que conocemos, según la información dada, es la apotema, que mide 6.8, y sabemos que una de las aristas del dodecaedro, que vendría a ser uno de los lados del pentágono, pues mide 8 centímetros. Y como esto es un polígono regular, sabemos que todos los lados de este pentágono miden lo mismo. Ahora, para encontrar el área de un polígono, hay una fórmula que dice que es perímetro por la apotema. Y todo esto dividido entre 2. Bueno, ¿qué era el perímetro? ¿Quién me puede decir qué es el perímetro? La vez pasada lo habíamos mencionado, pero ¿quién recuerda qué es el perímetro? ¿Alguno que me diga qué era el perímetro? El contorno, todos los lados. El contorno. Y para hallar el perímetro de una figura geométrica, ¿qué se hace? Se suman todos sus lados. Sumar todos sus lados, correcto. Si sabemos que todos sus lados son iguales, porque es un polígono regular, ¿verdad? Todos miden 8 y es una figura de 5 lados, entonces sería 8 veces 5 o 5 veces 8, ¿verdad? Y 8 por 5 es igual a 40, ¿cierto? Entonces, vean que aquí ya tenemos el perímetro. Y ya tenemos la apotema porque me la están dando. En el ejercicio me dicen que la apotema mide 6.8. Quiere decir que el área del polígono vendría a ser 40 por 6.8, todo dividido entre 2. Y 40 por 6.8 dividido entre 2 es igual a 136 centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque estamos trabajando con el área. Bueno, profe, pero usted ahí sacó el área de solamente una cara, de solamente un pentágono. Sí, es cierto, pero repito, recordemos, un poliedro está formado, todas sus caras va a estar formado por polígonos regulares que son el mismo. En este caso, son 12 caras iguales. Entonces, si yo quiero encontrar la superficie total, ¿verdad? De ese dodecaedro, entonces simplemente a 136 lo multiplicamos por
12. Y 12 por 136 es igual a 1632 centímetros cuadrados. Listo, tenemos el área total del dodecaedro. ¿Alguna duda al respecto de cómo hacer este tipo de ejercicio cuando nos piden el área? ¿O quedó claro? Ahora bien, nos piden luego hallar el volumen. Bueno, el volumen. ¿Cómo podemos hallar el volumen de un poliedro? Aquí yo sí les recomiendo, muchachos y muchachas, que busquen la fórmula. ¿Ok? Busquen la fórmula. Yo anduve indagando y yo dije, bueno, ¿cuál es el volumen de un dodecaedro? Si fuese el caso que se lo pidieran en algún cuestionario. Y no sé, no lo encuentro en el libro porque se me traspapeló entre tanta página y entre tanta fórmula y no lo encuentro. Bueno, puedo ayudarme de las redes, ¿verdad? Y ahí me dijeron que esto va a ser igual a 1/4 por 15 más 7 raíz de 5 por a a la 3, donde a, vamos a ponerlo aquí, donde a equivale a la arista. ¿Ok? Entonces aquí uno dice, ya, yo ya lo tengo todo. Entonces esto es lo mismo que 1/4 por 15 más 7 por la raíz de 5 por la arista que a mí me dijeron en el enunciado que es igual a 8 centímetros. Entonces vean que sustituí el 8 por 3. Esto yo lo coloco en la calculadora y esto es equivalente a 3.923.52 centímetros cúbicos. ¿Por qué cúbicos? Porque me están pidiendo el volumen, ¿ok? El volumen del dodecaedro. Entonces tengo que darlo en cubos. Listo, ya tengo la solución, tanto del área como del volumen de este poliedro que tiene 12 caras y que sus 12 caras son un pentágono regular. ¿Alguna duda? ¿O quedó claro lo que les acabo de explicar? Cualquier cosa, jóvenes, recuerden que la compañera Marilyn se encuentra por el chat, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen alguna duda, me pueden interrumpir a mí cuando gusten hacerlo, o bien, si quieren hacerlo un poco más discreto, o no sé, digo yo, le escriben por el chat a la compañera Marilyn y ella con mucho gusto también los va a ayudar. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Vean acá, me dicen, el profesor de matemática les entrega el siguiente desarrollo del icosaedro, cuya arista mide 3 centímetros. ¿Cuál será el área de la figura formada? Vean que el icosaedro es esta figura que tengo en la esquina inferior, ¿verdad? Inferior derecha, esta que estoy encerrando. Esto es un icosaedro. Vean que esta figura, jóvenes, está formada por triángulos, ¿verdad? Y todos estos triángulos son triángulos equiláteros. Recuerden que los poliedros se caracterizan porque sus polígonos, ¿verdad? Siempre son figuras que tienen todos sus lados iguales. En este caso, como está formada por triángulos, entonces el triángulo es equilátero. Sus 3 lados son iguales. Y vean que me piden que encontremos el área de la figura formada. Que si yo agarrara ese icosaedro y lo extendiera en una figura plana, es decir, que ya dejara de ser tridimensional, así como está aquí en esta esquina, y lo tratara de hacer plano, vean que se me forma esto que tengo aquí del lado izquierdo. Eso que acabo de encerrar en ese rectángulo. Si yo estirara el icosaedro, me queda eso. Si se dan cuenta, si ya contaron, tengo 20 caras.
El icosaedro está formado por 20 triángulos equiláteros. En este caso, 20 triángulos equiláteros donde sus lados miden 3 centímetros cada uno. Entonces, una forma, muchachos, de resolver esto es tomar uno solo de sus triángulos, saber que es equilátero, es decir, que sus 3 lados miden lo mismo, y buscar su área. Tienen dos formas de encontrar el área. Una es usando la fórmula de Herón, que lo vieron en un curso pasado. La fórmula de Herón, que es un poquito larga, pero tienen el área del triángulo. O bien, recordando, jóvenes, que cuando tenemos un triángulo equilátero, solamente cuando es equilátero, esto equivale a su altura. Yo puedo llegar y decir que esto es altura y que también es mediana. ¿Qué quiere decir que sea altura y mediana? Que este triángulo, estos 3 centímetros se parten a la mitad, es decir, miden 1.5 centímetros. Y si yo quiero encontrar la altura, que la voy a llamar A, podría entonces utilizar Pitágoras. 3 al cuadrado es igual a al cuadrado más 1.5 al cuadrado. Bueno, ¿para qué yo quiero encontrar la altura? Se preguntarán algunos. O sea, ¿cuál es el objetivo de encontrar la altura? Bueno, que yo puedo encontrar el área de un triángulo con esta forma. Base por altura dividido entre 2. Yo la base ya la tengo. La base es 3. El 2 de abajo, pues también porque es parte de la fórmula. Me falta la altura. Por eso es que estoy haciendo este procedimiento, ¿verdad? Para encontrar la altura. Y vean que utilizando Pitágoras, me va a quedar que esto es 9 menos, bueno, 9 igual a la 2 más 3 medios a la 2. Es decir, esto sería 9 menos 9 cuartos. O sea, A es igual a la raíz cuadrada de 27 cuartos. O sea, la altura es igual a 3 raíz de 3 entre 2. Ahí simplemente lo que hice fue resolver Pitágoras, ¿verdad? Entonces vean que la altura me quedó 3 por la raíz de 3 entre 2. Por ende, ya puedo encontrar el área de ese único rectángulo. Si ustedes multiplican eso, se pueden ayudar de la calculadora. Esto les va a quedar como 9 raíz cuadrada de 3 entre 4. O sea, esto es aproximadamente 3.897 centímetros cuadrados. O sea, ya tengo el área de uno de los 20 triángulos, que es 3.897 centímetros cuadrados. Pero nos están pidiendo el área de todo el icosaedro. Entonces el área total, ¿verdad? Sería 20, porque tenemos 20 caras iguales, eso quiere decir icosaedro, 20 por 9 raíz cuadrada de 3 entre 4, o bien lo pueden hacer como 20 por 3.897, y esto es aproximadamente 77.94 centímetros cuadrados. Esta va a ser el área aproximada, jóvenes, del icosaedro, sabiendo que una de sus aristas es igual a 3 centímetros. ¿Alguna duda al respecto? ¿O va quedando claro? Quiero que me digan, por lo menos sí o no, por el chat o si quieren por... Todo claro, profe. Todo claro, perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Igual,
Démonos cuenta que los dos ejercicios que hemos hecho son de poliedros. ¿Por qué son de poliedros? Porque son un sólido donde todas sus caras son polígonos regulares. Y ahora nos piden lo siguiente. Nos dicen, para algunos juegos de rol se usan dados con formas distintas de la habitual. Por ejemplo, estos dados con formas de tetraedro cuya arista mide 1.2 centímetros. A. Indique el volumen que ocupa cada uno de estos dados redondeado a 2 cifras decimales, el resultado que obtenga. Y B. ¿Cuál es el área de cada una de las caras de este tipo de dado? Entonces vean que tenemos un tetraedro. Un tetraedro, pues parece una pirámide, dirían muchos. Pues sí, pero también es un poliedro. ¿Por qué es un poliedro? Porque vean que todas sus caras, ¿verdad? Que son 4, tenemos 4 caras, están formadas por un triángulo equilátero. Entonces, también cumple ser un poliedro, porque todas sus caras son polígonos regulares, 4 caras que forman un tetraedro. De la misma forma que el ejercicio anterior. Entonces, yo necesito saber el área de una de sus caras. Yo ya sabiendo el área de una de sus caras, puedo saber el área de la superficie total. ¿Por qué? Porque cada una de las 4 caras son iguales, miden lo mismo. Entonces, ya con una, el resultado final lo multiplico por 4. Como es el área de un triángulo, ¿verdad? Yo uso esta fórmula. Base por altura dividido entre 2. Vean que la base yo la tengo, porque a mí me dicen que cada uno de estos lados mide 1.2 centímetros, que conformarían la arista del poliedro. Entonces yo la base tengo que es 1.2. Me falta la altura, ¿verdad? Yo necesito saber la altura. Como esto es un triángulo equilátero, jóvenes, recordemos del curso pasado que la altura es también mediana. En los triángulos equiláteros se cumple eso. Entonces, este lado de acá se parte en 2, es decir, 1.2 dividido entre 2, que es equivalente a 0,6. Y vean que se me forma un triángulo rectángulo, ¿ok? Donde esto mide 1.2, esto mide 0.6 y tengo esta altura que es lo que yo necesito para sustituir acá. Bueno, ¿qué hago? Pitágoras, lo mismo. 1.2 al cuadrado es igual a 0,6 al cuadrado más a al cuadrado. Entonces yo digo, ok, esto es lo mismo que 36 sobre 25 menos 9 sobre 25 igual a b a la 2. O sea, esto es igual a la raíz cuadrada de 27 sobre 25 igual a b. Es decir, b es igual a 3 por la raíz de 3 entre 5. Si ustedes quieren, jóvenes, pues utilicen decimales, no hay ningún problema. Pueden utilizar decimales o bien usando la calculadora, pues se los tira en fracción, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo. Yo ya sabiendo entonces la altura, que yo no sé por qué usé B y estaba trabajando con A, me cambié de un pronto a otro de letra. Esto es A. Así. Ya sabiendo la altura, esta la sustituyo aquí. Y bueno, y eso ya simplemente lo calculo. Entonces, si ustedes calculan esto, les va a quedar 9 por la raíz cuadrada de 3 sobre 25, que esto es aproximadamente 0.62 centímetros cuadrados. Entonces, el área de una de las caras del tetraedro
es igual o aproximadamente 0.62 centímetros cuadrados. Pero repito, yo quiero el área total del tetraedro. Pero sabemos que el tetraedro tiene 4 caras iguales, 4 triángulos equiláteros. Entonces, el área total, ¿verdad? Sería igual a 4 por 9 raíz de 3 entre 25, que esto es igual a 36 raíz de 3 entre 25, o sea, es aproximadamente 2.49 centímetros cuadrados. Y así entonces ya tenemos el resultado final. ¿Listo? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. ¿Ninguna? Perfecto. No, profe, no hay dudas. Ok, Profe, ¿no ya tenía que vimos calcular lo también que el era volumen? el, digamos, volúmenes y áreas de tetraedros. Perdón, de Profe, poliedros, ¿verdad? disculpe. Ya vimos 3 ejemplos. Profe, Ya si se les presentara Profe. algún ejercicio, ya tienen noción de cómo se hace. Ahora bien, profe, vamos a entrar a otro tema. Profe. De la figura que ven en pantalla, ¿a qué tipo de sólido Jessica. qué les parece? De Profe, la teoría que han profe, visto. ¿Qué me dicen? profe, no nos escucha. Ya De casi esa le figura que ven aviso. en pantalla, ¿qué tipo de sólido es? Un cono, Profe, faltó resolver poliedro, el volumen de la... prisma, un cilindro. Profe, ¿Qué es? no Vamos nos a ver qué le escucha. pasó. ¿Sí me escuchan ustedes a mí, chiquillas? ¿Escuchan? Sí. Sí, profe, Sí, usted sí. profe. profe, eso es un prisma. ¿Ninguno sabe? Un prisma, Un profe. prisma. Un Un prisma, prisma. jóvenes. Un prisma. ¿Quién Profe, me ¿usted no nos puede decir escucha? cuál o cuáles son las características principales de los prismas? Profe Es Jessica, un ¿me poliedro escucha? limitado Lo por dos vimos la clase polígonos. pasada. ¿Qué es un prisma? Profe, ¿usted no nos escucha? Tienen que saberse la teoría, muchachos, para que así no les cueste. Es un poliedro ¿Verdad? limitado por dos polígonos Lo que estamos paralelos viendo. congruentes. ¿Ni idea de qué es un Profe. prisma? Ya la estoy llamando, chiquillas, a ver si me entienden, si me escucha ya a mí. Ay, no los escucho. Yo creo que soy yo más bien la del problema. ¿Me pueden hablar de nuevo? Perdón. Hola, Profe, ¿nos ahora sí escucha? nos Ya, ahora escucha. sí, perdón. Ah, ok. Yo, Profe, en el pero nadie ejercicio todo el anterior, mundo me ignora. Vieras, es que no le contestan. Yo ya Yo, pero llamándola. ¿por qué? Yo, pero ¿por qué no me contestan? Ay, Dios mío. Tenía desconectado el micrófono. Ay, yo estaba asustada, yo. Pero usted decía que no participaban y eran ellas que estaban llámela y llámela. Ya le iba a decir a Mary, Mary, estoy sola. Ay, qué pena. Bueno, y ahora sí. profe, en el Dígame. ejercicio anterior se Sí. le pasó calcular el volumen. Ah, mira, sí, tienes razón. Vamos a ver. Ok. Sin embargo, bueno, en este caso, jóvenes, tenemos el icosaedro. En este caso, no, mentira, es el tetraedro. Simplemente no vamos a profundizar más. Se los dejo de tarea moral y cualquier cosa podrían pues preguntarle a uno a sus respectivos tutores, escribirles por el chat o como ustedes quieran. Pero si nos da más tiempito,
al puro final, cualquier cosa nos devolvemos y lo hacemos. ¿Está bien? Y si no, sigamos con estos de prismas que sí, digamos, podría ser que venga alguno en lo que es el cuestionario. ¿Está bien? Bien. Si nos da tiempito, profundizamos. Ahora bien, me dicen, bueno, ya ahora que los escucho, ¿quién me puede decir qué es un prisma? Es un poliedro limitado por dos polígonos paralelos congruentes. Exacto. Y vean que en este caso, esos polígonos que vendrían a ser. Que ven ahí en la pantalla, de los que están en la figurita de la pantalla. Esos dos polígonos que menciona la compañera, que son paralelos y congruentes, ¿qué son? Triángulos. Triángulos, correcto. ¿Y las caras laterales normalmente qué son? Rectángulos. Rectángulos. Entonces, si a mí llegan y me dicen que halle el volumen de un prisma, ¿quién me puede decir cuál es la fórmula? Para hallar el volumen de un prisma. ¿Cuál es la fórmula? ¿Se la saben? ¿La tienen apuntada por ahí? A por B por C, dice aquí, profe, en volumen. A por B por C. Eso es el volumen. ¿Y quién se acuerda que es A por B por C? No, ¿Qué profe, ese vendría no a es, ser? me equivoqué. Ah, ok. Yo creo que esa es la de un tubo. Sí, no, el de un paralelo, ese que suena rarísimo. Paralelogramo. El volumen es ¿Ah? Ahora sí, no te escuché nada. base total, la V con la T, base total igual a B, ay, profe, no lo entiendo, pero bueno, y H, altura. Área de la base por altura. Área de la base por la altura. Correcto. Ya Si sí. uno quiere el volumen es el área de la base por la altura. ¿Ok? Siempre que tengan un prisma para hallar el volumen, vamos a sacar primero el área de la base y después la altura. Vean que en este caso a mí me la están dando. Vean que me están diciendo que la altura es 60 centímetros. La altura viene a ser este segmento que estoy aquí pintando de color rojo. ¿Ok? Entonces ya aquí tenemos la altura. Vamos a poner que la altura es igual a 60 centímetros. Nos falta el área de la base, pero vean que la base pues es un triángulo. Y a mí me están diciendo en ese triángulo que ven ahí pues dibujado, voy a tratar de hacerlo más bonito, que tiene una altura de 42 centímetros y que tiene pues aquí un segmento de 10 centímetros, que vendría a ser pues la base. Entonces, ¿cómo encuentro el área de la base? El área de este triángulo, base por altura dividido entre 2. Y si ustedes ahí hacen 10 por 42 entre 2, esto es equivalente a 210 centímetros cuadrados. Entonces ya tienen el área de la base. Si yo ya quiero encontrar el volumen, pues ya simplemente sustituyo el área de la base, que es 210 centímetros cuadrados, por la altura. Y esto es equivalente a 12.600 centímetros cúbicos. Entonces, siempre que les pidan hallar el volumen de un prisma, primero saco el área de una de sus bases y posteriormente multiplico por la altura de ese prisma. Que la altura vean que es este segmento de color rojo. Bueno,
De hecho, los tres, ¿verdad? Tanto este como este son altura. ¿Por qué? Porque los tres segmentos tienen la misma longitud y caen sobre la base perpendicularmente, porque recuerden que estos son rectángulos, ¿verdad? Entonces caen perpendicularmente. Bueno, ya tengo el volumen. ¿Ok? ¿Queda claro? Ahora vamos a hacer otro ejercicio donde no solamente me piden el volumen, sino también el área total. Entonces, si me piden hallar el área total de este prisma, que vean que sus caras son pentágonos, entonces yo necesito dos cosas. El área lateral más el área de las dos bases. ¿Ok? Muy importante. El área total vendría a ser el área lateral, que vendría a ser cada uno de los rectángulos que están ahí, más el área de las dos bases. Entonces, si yo quiero sacar el área lateral, pues esto es, pues básico, es muy sencillo. Hay varias formas de hacerlo. Pero hagamos, digamos, como la más lógica. Vean que son rectángulos, ¿verdad? Las áreas laterales. Estos son rectángulos. Y yo sé que esta parte de abajo que estoy aquí subrayando de negro mide 7.265 centímetros. ¿Por qué lo sé? Porque tengo un pentágono y todos los lados del pentágono son iguales. Y me están diciendo que el segmento más largo del rectángulo pues es 14 centímetros. Sabemos, jóvenes, que el área de un rectángulo es largo por ancho. Bueno, pues ¿quién es el largo? 14. ¿Y quién es el ancho? 7.265. Es decir, el área de uno de todos los rectángulos, vean, jóvenes, es equivalente a 101.71 centímetros cuadrados. Solo un rectángulo. Pero ¿cuántos rectángulos tiene ese prisma? ¿Quién me puede decir? 5. 5, correcto. 5. Entonces, exacto. Entonces, el área lateral es equivalente a 5 por 101.71 centímetros, que eso es equivalente a 508.55 centímetros cuadrados. Ok, ya tenemos el área lateral. Ya esa está lista. Ahora necesitamos el área de las bases. Pero como dijo la definición ahora la compañera, las bases son pentágonos, son congruentes. ¿Ok? Entonces, si son congruentes, con una sola que yo saque, pues ya tengo la de la otra. Entonces, voy a poner aquí una paginita nueva para trabajar más tranquilamente. Vamos a sacar el área de una cara. Entonces vean que esto es digamos que eso es un pentágono. Y me dicen que la apotema de ese pentágono es equivalente a 5 centímetros, porque eso es lo que me dice el dibujo, ¿verdad? La apotema es 5 centímetros. Que los lados de este pentágono es 7.265 cada uno, ¿verdad? Todos miden iguales, supongamos. Entonces, ustedes perfectamente podrían sacar esa área como, jóvenes, ¿qué me dicen? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? Con Pitágoras, profe. Con Pitágoras, para sacar el área. Yo lo dije hace un ratillo. Recuerden que el área de un pentágono, bueno, de un Perímetro por polígono. apotema dividido entre 2. Ajá. Perímetro por apotema
dividido entre 2. Entonces, aquí el perímetro, de ahí simplemente es sumar todos estos lados, ¿verdad? Es decir, 5 por 7.265. 5 por 7.265 es equivalente a 36.325. Ya tengo el perímetro. Por la apotema, que es 5, y todo esto dividido entre 2. Y esto dicen que es equivalente a 90.8125. Voy a usar 4 decimales. Bueno, entonces ya tengo el área de una de las caras, que es 90.81. Entonces yo quiero el área de las dos bases. Bueno, ¿qué hacemos? Simplemente a 90.8125, 8125, lo multiplico por 2. Y esto es equivalente a 181.625 centímetros cuadrados. Entonces vean que allá tengo el área de las caras, tengo el área, ¿verdad? De las caras de la parte lateral. Entonces, ¿cuál es el área total? Bueno, sumar esos dos resultados. El área total sería igual a 181.625 más 508.55 centímetros. Eso es equivalente a 690.175 centímetros cuadrados. Aquí ya tenemos el área total. Esta es una forma de hacerlo. Profe, que es un poco largo. Bueno, eso dependiendo de la habilidad que usted tenga, ¿verdad? Si usted quiere hacerlo todo pasito a pasito para ver de dónde salen las cosas, pues este es un método. Y si no, pues aplica fórmulas, fórmulas que tienen por ahí. ¿Ok? Ya tenemos entonces el área total. Ahora, si queremos el volumen de un prisma, ¿qué fórmula usábamos? ¿Quién se acuerda? Perdón. ¿Cuál era la fórmula? La acabamos de usar. Área de la base por altura. Área de la base por la altura. Sáquenla ustedes. Vean que este ejercicio ya nosotros sacamos el área de la base y nos dieron la altura. Díganme ustedes cuánto es. ¿Cuánto les dio, muchachos? ¿Se acuerdan de cuánto valía la altura? Sí. Vean aquí el dibujito. ¿Dudas? Ninguna por ahorita, creo. Ok. La base sí sería 7,265, profe. El área de la base. El área de la base. Profe, ¿es solo de una base? Sí, solamente de una base. Entonces me da 1271,37. Correcto, muy bien. Vean que una sola base es 90.8125. Es lo que habíamos encontrado aquí en la parte de arriba. Y la altura habíamos dicho que era 14 porque eso nos decía el ejercicio, ¿verdad? Entonces, si ustedes multiplican esto,
Esto es aproximadamente 1271.375 centímetros cúbicos. Y ese sería entonces el volumen de este prisma. ¿Ok? Sí, es de una sola cara. Muy bien. Y ahora vamos con el último ejercicio de prismas para empezar con otro. Me dicen hallar el área total y el volumen de un prisma cuadrangular regular, cuyo lado de la base mide 1.20 metros y la altura de 4 metros. Entonces, la misma historia. Si yo quiero el área total, esto es equivalente al área lateral más el área de las dos bases o de las dos caras que en este caso son un cuadrado, ¿verdad? Entonces, el área lateral vamos a empezar con esa. Vean que es un rectángulo, ¿verdad? Donde el lado más corto de ese rectángulo mide 1.20 metros y el lado más largo mide 4. Entonces sabemos que esto es lo mismo que largo por ancho, es decir, 4 por 1.20. Y 4 por 1.20 es equivalente a 4.8 centímetros, perdón, en este caso estamos trabajando con metros cuadrados. Ahora, si quiero el área lateral, sabemos que hay 4 rectángulos iguales. ¿Por qué 4? Porque las bases son un cuadrado. Entonces, el área lateral sería 4 por 4.8, ¿verdad? Y eso es equivalente a 19.2 metros cuadrados. Entonces, ya tenemos el área lateral, 19.2 metros cuadrados. Quiero ahora el área de las dos bases. Bueno, pues resulta ser que una de las bases es un cuadrado. Bueno, las dos bases son un cuadrado, pero una sola es un cuadrado. Sabemos que cada lado mide 1.2. Entonces, un cuadrado es lado por lado, es decir, lado al cuadrado. 1.2 al cuadrado. 1.2 al cuadrado es equivalente a 1.44 metros cuadrados. Y si quiero el de los dos, bueno, pues 2 por 1.44. 2 por 1.44 es equivalente a 2.88 sigo con los centímetros, metros cuadrados. Entonces, ya tengo el área de las dos bases y tengo el área lateral. Si quiero el área total, simplemente sumo esos resultados. Entonces, el área total sería, en este caso, 19.2 más 2.88 y eso entonces es equivalente a 22.08 metros cuadrados. ¿Alguna duda? Bien. Y ahora viene el volumen. Bueno, el volumen de un prisma, área de la base por la altura. En este caso habíamos dicho que el área de una de las caras de la base es equivalente a 1.44 y la altura, según el dibujo, es 4. Y 1.44 por 4 es equivalente a 5.76 metros cúbicos. Y ya tenemos entonces aquí el área total y el volumen de este prisma. Señorita, dime. Profe, verás que tengo ahí una dudita. Sí. Los lados no es 1.20, es que vi que usted puso 1.2. Me Es perdí en esa equivalente. parte. Es equivalente. 1.2 es equivalente a decir 1.20. Sí. Ah, ok, para Sí, saber cuándo lo voy a hacer. sí, es equivalente. Pero
si para que no tengan duda o fallo, lo hacen con 1.20, ¿ok? Pero sí, es lo mismo. Muy bien. Ahora vamos a empezar con los siguientes ejercicios. ¿Qué ven ustedes ahí dibujados? ¿Qué vamos a empezar a trabajar? ¿Con qué tipo de sólido? Pirámide. Con las pirámides, correcto. Hay que darnos cuenta cuando estemos trabajando con pirámides que el volumen es un poquito diferente al de los prismas, ¿ok? Nos dicen que hallemos el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular cuya arista de la base mide 10 centímetros, la altura de 12 centímetros y un apotema del poliedro de 13 centímetros. Entonces, es una pirámide. Vean que la base es un cuadrado, donde cada lado del cuadrado mide 10 centímetros. Tenemos la altura de la pirámide, que la altura de la pirámide mide 12 centímetros. Tenemos que aprender a diferenciar entre la altura de la pirámide y la apotema de una de las caras del triángulo. Es que, vamos a ver si lo diferencio. Este triángulo que yo estoy pintando aquí de color rosado, ¿ok? Es una cara, ¿verdad? Es una cara que forma, es como si yo tuviera esto, ¿verdad? Si yo esta pirámide, si yo esta pirámide la extendiera, ¿verdad? Me quedaría algo así, mejor dibujada, pero imaginemos que algo así. Entonces, este triángulo que yo acabo de pintar de color rosado es este que estoy pintando acá. Bueno, ese triángulo tiene su propia altura, ¿ok? Y esa altura la llamamos la apotema del poliedro, no, perdón, es esta, la altura de 12 centímetros. No, perdón, ¿por qué dice la apotema? Ah, sí, ya lo vi. La apotema, ya me extrañaba. Esa altura que les estoy mencionando es la apotema del poliedro, esta de acá. Y a esa altura se le conoce como apotema, pero es una altura y en este caso mide 13 centímetros. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en eso? Porque a veces es importante saber que aquí, jóvenes, se me forma un triángulo rectángulo. A veces es indispensable, dependiendo del ejercicio. Entonces, con la altura de el poliedro, que es esta que estoy marcando de azul, esta apotema que viene a ser la altura de este triángulo que tengo acá, más este segmento de acá, se me forma un triángulo rectángulo. Esto que estoy dando son como datos al azar, como datos para que ustedes sepan diferenciar entre una y la otra. Pero ahora sí, metámonos en el ejercicio. ¿Ok? Aquí simplemente estaba dándoles como un poquito de teoría, como para que aprendan a diferenciar una cosa de la otra. Bien, empecemos. Entonces, me piden hallar el área total. ¿Quién sabe cómo hallar el área total de una pirámide? ¿Cuál es la fórmula? ¿Quién se acuerda? Área de la base, ¿verdad? Que es el cuadrado que está acá, más el área lateral. El área de la base, en este caso, pues es muy sencillo, porque vean que tenemos un cuadrado, donde sus lados miden 10 centímetros. Entonces, el área de la base vendría a ser lado por lado, es decir, 10 por 10, y eso es equivalente a 100 centímetros cuadrados. Ahora seguiría el área lateral.
Vean que el área lateral está formada por 4 triángulos, ¿ok? Donde tenemos la apotema, que vean que la apotema es 13, esa apotema, como les dije hace un rato, es la altura de ese triángulo. También tenemos pues la base, que vean que la base vendría a ser ¿cuánto? 5. ¿Y qué más? Y ya con eso podríamos encontrar entonces, ¿qué? ¿Qué me dicen? Ya con esa información que les acabo de dar, ¿qué podemos hacer? ¿Quién me sugiere? Pitágoras. La hipotenusa, sí, de Pitágoras. ¿Para qué? Solo por curiosidad. Yo quiero encontrar el área de ese triángulo. Entonces, ¿qué puedo hacer para encontrar el área de ese triángulo? ¿Mm? ¿Cómo saco el área de ese triángulo, jóvenes? Base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2, correcto. ¿Y cuál es la base? 10, ¿verdad? Porque me están 10. diciendo que este segmento mide 10. 10, muy bien. ¿Y la altura de ese triángulo, verdad? ¿Cuál es la altura de ese triángulo? El que yo pinté de 13. rosado. 13 centímetros. Ajá, dividido entre 2. Y 10 por 13 dividido entre 2, 65 centímetros cuadrados. Pero tengo 4 caras iguales. Entonces, el área lateral sería 4 por 65, ¿verdad? Y 4 por 65 es igual a ¿cuánto, jóvenes? A 260 centímetros cuadrados. Entonces, el área total es igual a ¿qué? A 100 centímetros, que es la base, más 260 centímetros cuadrados, es decir, es igual a 360 centímetros cuadrados. Ya tenemos entonces el área total. ¿Alguna duda? Ninguna. No, profe, no hay Todo dudas. claro, profe. Ok. Ahora vamos entonces a sacar el volumen. ¿Quién me Ahorita puede le paso información, chita. Apenas me doy cuenta. ¿Cómo así, ya mesita? ¿Qué hay? Ana Jensi, se le prendió el micrófono. Ok, si queremos el volumen, ¿cómo se saca el volumen de una pirámide? ¿Quién Dice se que se acuerda? multiplica 1/3 por el área de la base por la altura. Muy bien, 1/3 por el área de la base por la altura. ¿Ok? Entonces, el 1/3 es parte de la fórmula. El área de la base ya la habíamos encontrado que es 100 por la altura de la pirámide, que según el dibujo es equivalente a 12. Entonces, si yo hago 1/3 por 100 por 12, eso es equivalente a 400. 400 centímetros cúbicos. Entonces ya tengo el volumen de dicha pirámide. Sacar el volumen, la verdad es que es bastante corto y sencillo si tengo la fórmula correcta, ¿verdad? Veamos el siguiente ejercicio. Me dicen, el siguiente poliedro corresponde a un tetraedro. ¿Ok? Pero vean que el tetraedro, pues también, bueno, son 4 caras y las 4 caras son triángulos, ¿verdad? Y tiene forma de pirámide. Me dicen, ¿cuánto mide la altura de una cara lateral? Es decir, la apotema de la pirámide. Esto que estoy formando aquí.
Digamos que me quedó rectica. Solo sabiendo que eso mide 10 centímetros. Entonces, por aquí aparte, esto es 10, 10 y 10. Y quiero, bueno, me quedó torcidita. Vamos a tratar de hacerla más recta. Y quiero saber cuánto mide este segmento, que yo sé que es la apotema y que en realidad es la altura de una de las caras. ¿Quién me podría decir? Ya lo he hecho varias veces, pero ¿quién me podría decir cómo se resuelve? Con Pitágoras. Con Pitágoras. ¿Y por qué podríamos aplicar Pitágoras aquí? Porque tenemos un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero. Recuerden que cuando tenemos un triángulo equilátero donde sus tres lados son iguales, ¿verdad? Esta altura es esta apotema, parte a este segmento en dos pedazos iguales. Entonces aquí se me forma un triángulo rectángulo donde este mide 10, este mide 5 y este cateto de la apotema. Entonces puedo usar Pitágoras. Si yo uso Pitágoras, esto me quedaría hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Es decir, 100 es igual a la 2 más 25. Si a 100 le resto 25 es 75. Es decir, la apotema es igual a la raíz cuadrada de 75. La raíz cuadrada de 75 es aproximadamente 8.66. En este caso, la respuesta del ejercicio A es que la apotema de la pirámide mide aproximadamente 8.66 centímetros cuadrados. ¿Les quedó claro? Esto porque tenemos un triángulo equilátero. Yo hago mucho énfasis en que es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque a veces los estudiantes piensan que con cualquier tipo de triángulo que yo tenga, uno así, por ejemplo, yo puedo llegar y decir que esto es la altura y que parte ese segmento a la mitad. Y no es así. No siempre es así. Si no es equilátero, jóvenes, yo no puedo llegar y decir que este segmento se parte por la mitad. Sería una falacia, sería una mentira. Entonces, por eso es que yo hago énfasis de que es equilátero y por eso es que podemos hacer esto que acabamos de hacer. Si no, no funciona. Ok, viene la parte B. ¿Cuál es el área lateral de sus caras? Y la parte C, ¿cuánto es el área total del tetraedro? Entonces, háganme ustedes, jóvenes, el área lateral. Y después me hacen el área total del tetraedro. Háganme el ejercicio B y el ejercicio C. Les doy 5 minutos. ¿Está bien, jóvenes? Voy a tomar agüita por mientras. Voy a apagar el micrófono.
Díganme, jóvenes. ¿Sacaron el área lateral? ¿Quién me puede decir cómo se hace una sola cara? Vean que esto es simplemente una cara, ¿verdad? El área de una sola, voy a hacerlo aquí, el área de una sola cara, pues es un triángulo. Entonces sería base por altura dividido entre 2. Bueno, ¿cuál es la base? 10. ¿Cuál es la altura? Así Lo la hice acabamos yo, de... profe. ¿Perdón? Así la hice yo. Ah, ok, perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces, la altura dijimos que era 8.66, ¿verdad? Ajá. Dividido entre 2. ¿Y eso cuánto te dio? 43. 43. ¿A todos les quedó igual, sí? Ok. Bueno, a mí me dio 43.30. Creo que vos sí usas Sí, el tiene 8 razón, puntos. me comí el Ajá, 30. ¿verdad? Y entonces ya tengo una de las caras. Si yo quiero el área lateral, pues sería 1, 2, 3. ¿Verdad? El área lateral sería 3. Si lo viéramos como pirámide. 3 caras. Entonces sería 3 por 43.30. Y 3 por 43.30, eso es equivalente a 129.9 centímetros cuadrados. Y si quisiéramos el área total, bueno, el tetraedro se caracteriza porque tiene 4 caras iguales. Entonces sería 4 caras, es decir, 4 por 43.30. Y eso es equivalente a 173.205 centímetros cuadrados. ¿En qué se diferencia el tetraedro? Pues por ejemplo, la pirámide cuadrangular. Digamos que la base, ¿verdad? El tetraedro, en este caso, la base viene a ser otro triángulo exactamente igual a las caras laterales, ¿verdad? Si vemos esta pirámide que acabamos de hacer, las caras laterales pues son completamente diferentes a la base porque la base es un cuadrado en este caso. Muy bien, ahora vamos a tratar de hacer este ejercicio que tenemos por acá. Nos dicen que calculemos el área total de un silo para granos, es decir, una torre cúbica de 10 metros de arista que tiene un tejado en forma piramidal, cuya arista lateral es de 12 metros. Entonces vean que en este ejercicio se mezclan pues dos figuras. El techo, ¿verdad? Que es una pirámide cuadrangular. Y la parte de abajo, que es pues un cubo, ¿verdad? Y eso se le llama un silo para granos. Y quieren que calculemos el área total. Pero si queremos calcular el área total, jóvenes, vamos a suponer que es solo el área de la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a quitar esta cara que está acá. ¿Ok? Vamos a quitar esta cara de acá. Que esta cara equivale a la base de la pirámide cuadrangular y al mismo tiempo a una de las caras del cubo. Entonces, si yo quiero el área del cubo, sabemos que un cubo tiene 6 caras, ¿cierto? Un cubo tiene 6 caras iguales. En este caso,
si vamos a quitar esa que acabo de pintar, serían 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo solo quiero el área total de la parte externa de ese silo para granos. Imaginémonos que por dentro está hueco. Esa figura por dentro está hueca, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar el área del cubo? Bueno, sabemos que un cubo, todas sus caras son iguales y que son cuadrados. Entonces, una sola cara va a tener como área lado por lado, es decir, 10 por 10, que es 100 metros cuadrados. Es decir, si quiero el área de abajo, sería 5 por 100, o sea, 500 metros cuadrados. ¿Ok? Ya tenemos la parte del cubo, la parte lateral del cubo. Y ahora vamos con la pirámide. Entonces vean que de la pirámide yo lo único que quiero es la parte lateral. Eso es lo único que necesito, la parte lateral. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la parte lateral de esa pirámide? ¿Quién me puede ayudar? Dígame, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? Vean que tenemos un triángulo donde esto mide 10, esto mide 12 y esto mide 12, ¿verdad? Porque eso es lo que me dicen. Vean que no es un triángulo equilátero, como para yo llegar y decir, ah, voy a partir acá. Y esto es igual a esto. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Cómo hago para encontrar esa área? ¿Alguna sugerencia que no sea base por altura dividido entre 2? ¿A quién se le ocurre otra forma? Hay que agarrarse de los cursos anteriores, no solamente de estos. Hay que buscar estrategias Por la fórmula distintas. de Herón, profe, tal vez. Ok, podríamos entrarle con la fórmula de Herón como para... Es un poco larga, pero ella es muy útil, muy bien pensado. ¿Cuál era la fórmula de Herón? Semiperímetro. ¿Qué es el semiperímetro? La suma de los lados, perdón, ahí puse 3 doces. La suma de los lados del triángulo dividido entre 2. Entonces digo, ok, 12 más 12 más 10, 34. Dividido entre 2, 17. Y Herón lo que decía era la raíz cuadrada de el semiperímetro por semiperímetro menos uno de los lados por semiperímetro menos la suma del otro lado por el semiperímetro menos la suma del tercer lado del triángulo. Y bueno, eso lo pueden colocar en la calculadora si quisieran. Entonces voy a hacerlo yo, porque no lo tengo aquí hecho. Sería la raíz cuadrada de 17 por 17 menos 12 por 17 menos 12 por 17 menos 10. Y según Herón, esto es equivalente a 5 por la raíz cuadrada de 119. O sea, esto es aproximadamente 54.54 metros cuadrados. Una sola cara. Vean que solamente usando Herón, usando una estrategia diferente a la que hemos venido haciendo de base por altura dividido entre 2. Bueno, pero sabemos que la pirámide tiene 4 triángulos iguales, ¿verdad? ¿Por qué 4? Porque la base es cuadrangular. Entonces, si yo quiero el área lateral, entonces sería 4 por 54.54. Ay, puchica.
4, esto es equivalente a 218.16 metros cuadrados. Entonces vean que ya tengo el área lateral, tengo el área del cubo y ya por ende puedo dar entonces el área total. El área total, quitando esa cara que yo pinté en azul, porque imaginémonos que está hueca, es equivalente a 500 más 218.16 metros cuadrados. Y eso es aproximadamente 718.16 metros cuadrados. Y ahí estaría, pues, el resultado final. ¿Dudas? ¿Qué me dicen? Todo claro, profe. Está un poquillo pesadillo, ¿verdad? ¿O lo sienten fácil? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ya estudiaron lo suficiente? Sí. Profe, lo sentimos facilito aquí, el día del examen no. No, profe, es que Eso, sí es pesado, es mucho número y uno a la hora de ahí esos minutos corren y entonces uno ahí es donde a veces falla. sí. Así se ve fácil. Bueno, ahí uno va entendiendo y usted va explicando, entonces uno va agarrando, pero a la hora de uno ya no está contra el reloj y es donde a veces falla. Sí, a veces también es falta de confianza, porque uno cuando no está con el que se supone que sabe, entonces ya uno flaquea y uno estaré bien o estaré mal, y ahí es donde vienen todas las dudas. Por eso yo les recomiendo que se pongan a hacer ejercicios, ustedes solitos, se ponen a hacer ejercicios. Y cuando se peguen en uno, inmediatamente escriban. Vea, profesor, profesora, estaba haciendo este ejercicio. Ustedes saben que en el foro pueden adjuntar imágenes, ¿verdad? Entonces adjuntan la imagen tal vez de lo que hicieron. Me ayudan con esto, no tengo idea. O al correo si quieren, para que entonces así vayan aclarando dudas y el día del cuestionario ustedes pues se sientan más seguros de lo que hacen. Es mi sugerencia. A mí al menos me sirvió como estudiante. Sí, Bien. profe, es que uno aquí, verás, uno le pregunta a usted y usted explica, y uno ahí en el examen, ¿quién le va a preguntar? Entonces, uno es donde ahí, es donde yo revoluciono. Sí, sí. Sí, pasa. Créame que a todos nos ha sucedido. Es algo usual. Hay que En practicar. ese caso está el equipo bases y ya del todo modo no pueden, ¿verdad? También a veces ahí los orientan un poquitito, ¿verdad? Ya cuando están muy feillos. Eso también, tiene razón Mary. Así es, correcto. Bueno, continuemos. Nos dicen, en una pirámide triangular, su arista básica mide 2 centímetros y el área de la región de una de sus caras laterales es igual a 2 centímetros cuadrados. Hallar el área de la superficie total de la pirámide. Entonces, yo sé, vean, porque así me lo dicen, que cada uno de estos triángulos que estoy pintando de color rojo, ¿verdad? Su área es equivalente cada una a 2 centímetros cuadrados. Es decir, el área lateral pues va a ser a 2 más 2 más 2, o sea, 6 centímetros cuadrados. ¿Ok? Yo ya ahí tengo entonces el área lateral. Me faltaría encontrar el área de la base. Pero en el ejercicio, en el enunciado, me dicen que su arista básica mide 2 centímetros. O sea, vean que este triangulito que estoy pintando de color negro es un triángulo equilátero, donde cada uno de sus lados mide 2 centímetros. Como tenemos un triángulo equilátero, podemos entonces sacar su altura y decir que este lado es equivalente a este, es decir, es la mitad. Este mide 1 y este mide 1. Entonces tenemos un triángulo equilátero, un triángulo equilátero que se parte en dos
en dos rectángulos, donde esto mide 2, esto mide 1 y ocupamos la altura. Si quieren, utilizan Pitágoras, ¿verdad? Entonces tienen aquí 2 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más h al cuadrado. Es decir, 4 menos 1 es igual a h, es decir, la raíz cuadrada de 3 es igual a h. Ya tenemos la altura. ¿Ok? Entonces, el área de la... Ya tenemos que entonces el área de la base es base por altura dividido entre 2. ¿Quién es la base? 2 por la altura, raíz de 3 entre 2. O sea, es raíz de 3. Simplemente raíz de 3. Entonces, ¿cuál sería el área total? Bueno, el área total sería equivalente a decir 6 más la raíz cuadrada de 3, que esto es aproximadamente 7.73 centímetros cuadrados. Y ahí ya tendríamos entonces la solución de este ejercicio. ¿Dudas? ¿O vamos en orden? Muy bien. Ahora vamos a retomar algunos ejercicios que la clase de la semana pasada dejamos ahí un poquito de lado. Que estos ejercicios ya son propiamente de los sólidos de revolución, como el cilindro, el cono o bien las esferas, etc. ¿Ok? Y en la clase del martes pasado habíamos hecho 3, si no me equivoco. Vean el siguiente. Nos dicen, analice la siguiente situación y resuélvala. Suponga que una docente desea entregar a sus estudiantes un juguete para el Día del Niño. Para ello, analiza 2 opciones para empaquetarlos. En una caja con forma de cilindro circular recto o un prisma cuadrangular. Requiere que el volumen de cada cuerpo sólido sea mayor a 2.500 centímetros cúbicos para que alcance el juguete. El diámetro de la base del cilindro circular recto corresponde a 20 centímetros y la altura de dicho empaque mide 12 centímetros. El prisma cuadrangular posee una altura de 15 centímetros y su base posee un perímetro de 40 centímetros. Según la información de la situación anterior, calcula el volumen de cada cuerpo sólido e indique cuál de ellos cumple con la condición requerida por la docente. Entonces, tenemos 2 cuerpos sólidos. ¿Ok? ¿Cuáles son? El cuerpo número 1 vendría a ser, ¿qué? Un cilindro circular recto. Y el cuerpo número 2 vendría o corresponde a un prisma cuadrangular. La docente necesita sacar el volumen de cada una de esas figuras geométricas. ¿Ok? Y necesita que el volumen sea un cuerpo mayor a los 2.500 centímetros cúbicos. Y con ese es el que se va a quedar. O sea, yo saco el volumen del cilindro, saco el volumen del prisma cuadrangular y el que tenga un volumen mayor a los 2.500 centímetros cúbicos, con ese me quedo porque ese es el que me va a funcionar para echarle el regalito al chiquito el día del niño. Entonces, pues es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar el volumen del cilindro. De primero. Vean que el volumen de un cilindro se saca con ¿cuál fórmula? ¿Quién me sabe decir? Pi ¿Tienen por por ahí? radio a la 2 por altura. Pi por R a la 2 por la altura. Muy bien. O sea, ocupamos saber el radio y necesitamos saber la altura. A mí me dicen
para lo que corresponde al cilindro, que el diámetro de las bases del cilindro equivalen a 20 centímetros. El diámetro es igual a 20 centímetros. Y la altura es equivalente a 12 centímetros. Bueno, ya la altura la tenemos. Y el radio también. ¿El radio a qué es igual, jóvenes? Sabiendo el diámetro. A la mitad del 10. diámetro. A la mitad del diámetro. A la mitad del diámetro, 10. Muy bien. Entonces ya tenemos lo necesario para sacar el volumen. Pi por R a la 2 por 12. Y esto es equivalente a 1200 pi. Que esto es equivalente a 3769.91 centímetros cúbicos. ¿Ok? Ya tenemos entonces el volumen del cilindro. Vean que 3769 centímetros cúbicos es mayor a 2500. Vamos bien, pero vamos a sacar el del prisma. Para sacar el volumen de un prisma cuadrangular, ¿cuál es su área? Lado por lado. No. ¿Cuál es su área? ¿Cuál es su volumen? ¿Cómo vale la fórmula del prisma? Área de la Dígame. base por altura. ¿Otra vez? Área de la base por altura. Área de la base por la altura. Muy bien. Por la altura. Vamos a poner aquí altura. Ok, esta es la fórmula. Bueno, vean que la información que me dicen del prisma es que posee una altura de 15 centímetros y un perímetro de 40 centímetros. Ok, la altura ya la tenemos. La altura sabemos que es 15, pero necesitamos saber el área de la base. Pero sabemos que es un prisma cuadrangular, o sea, su base es un cuadrado. Todos sus lados miden lo mismo. Pero yo sé que el perímetro es la suma de todos sus lados. ¿Cierto? O sea, 4L. Y me están diciendo que este perímetro es igual a 40. Es decir, 40 dividido entre 4 es 10. 10. Entonces, el área de la base sería 10 por 10, lado por lado, que sería 100. Entonces, ya tenemos el área de la base, que es 100, por la altura, que es 15. Y 100 por 15, 1500 centímetros cúbicos. Entonces, ¿con cuál me quedo, jóvenes? ¿Cuál es el que cumple el requisito que la profesora necesita? Vean que la profesora ocupa que el volumen sea mayor a los 2500 centímetros cúbicos. ¿Cuál de los dos? Cilindro. El cilindro. Correcto. Entonces aquí la respuesta sería que la profesora se va a quedar con el paquete que tiene forma de cilindro, puesto que este cumple que sea mayor a los 2500 centímetros cúbicos. Listo. ¿Dudas? Todo claro, profe. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Considere la siguiente situación. Suponga que uno de sus estudiantes lleva para su merienda una lata de jugo de frutas con forma de cilindro circular recto. La medida del diámetro de una de las bases de la lata corresponde a 8 centímetros y su altura corresponde al triple de la medida de su radio. Según la información anterior,
calcule el área lateral de la lata. A ver, jóvenes, les voy a dar 5 minutos para que ustedes traten de hacer este ejercicio. Y si no, yo con mucho gusto les ayudo. La ayudita que les voy a hacer acá es recordar, ¿verdad? Que el juguito tiene esta forma, ¿verdad? De cilindro. ¿Ok? Eso es lo que nos dicen ahí. Luego nos dicen que el diámetro es igual a 8, ¿verdad? Y que la altura es 3 veces, vamos a ver, y que la altura corresponde al triple de la medida de su radio. Aquí. Entonces, quiere decir que la altura es 3 veces el radio. ¿Ok? Esta es la Ya 12. información que nos dan. Ok, muy bien. Entonces, con esto, sáquenme ustedes el área lateral de la lata. Que recuerden que el área lateral, si yo agarro esa lata y la extiendo, se me forma un rectángulo. Ok, les doy 5 minutos y si no, ya ahorita con mucho gusto los ayudo. Pero traten ustedes de hacerlo. Imagínense que están en el cuestionario y que necesitan ayuda. ¿Cómo me les está yendo? A ver, ¿cuánto es el radio y cuánto es la altura? ¿Quién me puede decir ya en números? Radio 4 y la 8. altura 12. El radio es 4, correcto. Recuerden que el radio es la mitad del diámetro. Si el diámetro es 8, su mitad es 4. Y la altura es 12, correcto, porque 3 por 4 es 12. Ahora bien, el área lateral, la fórmula es 2pi por r por h. O sea, 2pi por 4 por 12, ¿verdad?
Y esto es equivalente a 96 pi, que esto es aproximadamente 301.59 centímetros cuadrados. ¿Ok? Recuerden que este 2 pi por R por H que viene en la fórmula, 2 pi por R, es la longitud de este segmento que estoy pintando en rojo. 2 pi por R es la longitud de una circunferencia. Si a ustedes les piden el perímetro de una circunferencia o les hablan de la longitud de una circunferencia, es equivalente a 2 pi por R, ¿verdad? Y H vendría a ser este segmento de acá. ¿Y por qué 2 pi por R es ese segmento? Bueno, porque si yo agarro ese rectángulo y lo enrollo, ese rectángulo va a formar una circunferencia, ¿ok? Y si ustedes se acuerdan bien, para sacar el área de un rectángulo es largo por ancho. Bueno, ¿cuánto mide el largo? 2 pi por R. ¿Y cuánto mide el ancho? H. Por eso es que el área lateral de un cilindro es 2 pi por R. 2 pi por R por H, que en este caso dio 96 pi. O sea, aproximadamente 301.59 centímetros cuadrados. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dicen que, vamos a ver, que analice la siguiente situación. Suponga que una docente le solicita a sus estudiantes analizar cuál cuerpo sólido posee mayor volumen. Para ello, le brinda dos opciones. En la primera opción, les propone un prisma cuadrangular cuya altura corresponde a 7 centímetros y cuya base posee un perímetro de 40 centímetros. En la segunda opción, una pirámide cuadrangular cuya altura corresponde a 8 centímetros y cuya base posee un perímetro de 60 centímetros. Según la información de la situación anterior, calcula el volumen de cada cuerpo sólido e indique cuál posee mayor volumen. Vean que en este caso tenemos una situación pues semejante a la anterior, ¿verdad? ¿Quieren ver con cuál me quedo, por decirlo así? Entonces, tenemos dos figuras. Tenemos el prisma cuadrangular y tenemos la pirámide, ¿verdad? Que también es cuadrangular. Del prisma cuadrangular me dan la siguiente información, que la altura es 7 centímetros y que el perímetro de la base es igual a 40 centímetros. ¿Ok? Y de la pirámide cuadrangular me dicen que la altura de esta pirámide es 8 centímetros y que el perímetro es igual a 60 centímetros. Bueno, ya teniendo esa información, ahora lo que voy a hacer es buscar pues la fórmula del volumen de cada una. El volumen del prisma cuadrangular, como lo dijimos anteriormente, es área de la base por la altura. Y la fórmula de la pirámide cuadrangular para sacar dicho volumen sería equivalente a 1/3 por el área de la base por la altura. ¿Ok? Bueno, en ambos casos, vean que la base es un cuadrado, ¿verdad? Entonces yo necesito sacar el área de la base, que sería lado por lado, en ambos casos. Pero bueno, no tenemos la base, no tenemos los lados, pero sí el perímetro. Sabemos que el perímetro es 40. Entonces, si los 4 lados son iguales, simplemente a 40 lo dividimos entre 4 y eso nos da 10. O sea, sería 10 por 10, que eso sería 100. El volumen es equivalente a 100 por la altura que es 7. O sea, 700 centímetros cúbicos. Y ahora vamos con la pirámide cuadrangular, que es la misma historia. Nada más que aquí nos dicen que el perímetro es 60.
Entonces, si ustedes 60 lo dividen entre 4 lados iguales, quiere decir que cada lado mide 15. O sea, 15 por 15, eso es equivalente a 225 centímetros cuadrados. O sea, el volumen es 1/3 por 225 por la altura que es 8. Y 1/3 por 225 por 8 es equivalente a 600 centímetros cúbicos. Por ende, ¿con cuál de los dos me quedo según lo que requiere la profesora? Que analicen. Bueno, Con el prisma cuadrangular. sí, porque es el que tiene mayor volumen, ¿verdad? En este caso es el que mide 700 centímetros. Tienen una diferencia de 100 centímetros cúbicos. Entonces me quedo con el prisma cuadrangular porque es el de mayor volumen. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dice, analice la siguiente situación y resuélvala. Suponga que una docente desea elaborar 30 sombreros con forma de cono circular recto para la fiesta del Día del Niño. Dichos sombreros serán confeccionados con cartulina y tendrán un radio de 7 centímetros y una altura de 24 centímetros. Con base en dicha información, ¿cuál es la menor cantidad de cartulina que se utilizará para elaborar los 30 sombreros? ¿Qué me están pidiendo aquí, jóvenes? En realidad, ¿qué es lo que me piden? Que saque el volumen o el área. ¿Qué me dicen ustedes? Área. El área. Cuando a mí me dicen cuál es la menor cantidad de cartulina que voy a utilizar, lo que me están pidiendo ahí es el área, ¿ok? Entonces, yo aquí lo que necesito sacar, jóvenes, es el área lateral del cono, porque si ustedes ven los gorritos de cumpleaños que venden ahí en todo lado, perdón, del chino, y son huecos, no tienen base. Entonces, yo lo que ocupo es el área lateral. ¿Y quién me sabe decir cuál es la fórmula del área lateral de un cono? Pi por R por G. Ok. Pi por R por G, donde R es radio y G es la generatriz del cono. Vean que la generatriz, si lo ven en la figura que está aquí al lado derecho, vendría a ser como la hipotenusa de este cono, como la hipotenusa de este triángulo rectángulo, donde H es la altura, y forma uno de los catetos, el radio, que es el otro cateto, y la G, la generatriz, que es la hipotenusa. Entonces, como a mí me dan de información que el radio es 7 y la altura es 24, pues yo necesito encontrar la generatriz, ¿verdad? O sea, esto es 7, esto es 24. ¿Quién es la generatriz? Pero aquí se me forma un triángulo rectángulo, entonces puedo usar Pitágoras. O sea, la generatriz al cuadrado es igual a 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y 24 al cuadrado más 7 al cuadrado es igual a 625. ¿Verdad? Y la raíz cuadrada de 625 es 25. Ok, entonces el área lateral vendría a ser igual a pi por 7 por 25, que eso es equivalente a 175 pi, o sea, es aproximadamente 549.78 centímetros cuadrados. El área lateral de un solo cono. Pero yo ocupo elaborar 30 sombreros, 30 conitos de estos. Entonces, para saber cuál es la menor cantidad de cartulina que debe comprar la profesora para hacer los 30 sombreros,
sería 30 por 549.78. Y eso es aproximadamente 16.493.36 centímetros cuadrados. Entonces, esa es la menor cantidad de cartulina que debe de comprar para elaborar los 30 conitos. ¿Dudas? No, profe, todo claro. Bien. Vamos a hacer este. Vamos a ver, suponga que una docente le solicita a sus estudiantes construir un cilindro. ¿Me ibas a decir algo, Marjorie? No, estaba escribiendo. Ah, Y hablé bueno, en voz alta. perdón. Dice, suponga que una docente le solicita a sus estudiantes construir un cilindro circular recto y un cono circular recto, tal que el volumen de cada cuerpo redondo no sea mayor a 4.000 pi centímetros cúbicos. Una estudiante A construye un cilindro circular recto tal que la longitud de la circunferencia de una de sus bases corresponde a 20 centímetros y cuya altura mide 50 centímetros. Una estudiante B construye un cono circular recto cuyo diámetro corresponde a 30 centímetros y una altura corresponde al triple de la medida de su radio. Según la información de la situación anterior, calcule el volumen de cada cuerpo redondo e indique cuál estudiante cumple con la condición propuesta por la docente. ¿Ok? Entonces, tenemos dos estudiantes que hacen pues dos figuras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a poner aquí estudiante A. Y por aquí estudiante B. ¿Ok? Entonces, la estudiante A construye un cilindro. Sabemos que para hallar el volumen de un cilindro, la fórmula sería pi por r al cuadrado por h. La estudiante B tiene un cono y la fórmula para hallar el volumen de un cono sería 1/3 por pi por r a la 2 por h. Bien. De la información que me dan del cilindro, vamos a ver. A construir un cilindro recto tal que la longitud de la circunferencia de una de sus bases es 20 pi centímetros. O sea, la longitud de la circunferencia, recordemos que es 2 pi por r. Y me están diciendo que esa longitud es equivalente a 20 pi centímetros. Recordemos que el cilindro tiene esta forma, ¿verdad? Bueno, bien hechito, ¿verdad? A mí lo que me están diciendo es que la longitud es esto que estoy marcando, ¿verdad? Esa es la longitud, el perímetro de la circunferencia. Vean que yo sabiendo esto, jóvenes, perfectamente puedo encontrar el radio, porque yo despejo, tengo 20 pi y lo divido con 2 pi. Es decir, el radio es equivalente a 10. Entonces hacen 20 pi entre 2 pi es igual a 10. Entonces, sabiendo eso y además en el enunciado diciéndome que la altura mide 50, yo ya puedo encontrar el volumen. El volumen sería pi por 10 al cuadrado por 50. Y esto es equivalente a 5.000 pi. El volumen es equivalente a 5.000 pi. O sea, es aproximadamente 15.000
707.96 centímetros cúbicos. Listo. Ahora queremos averiguar lo del estudiante B. Que vean que me dicen que el estudiante B construye un cono circular recto cuyo diámetro corresponde a 30 centímetros. Nos dicen que el diámetro es 30. Eso quiere decir que el radio es 15, porque recordemos que el radio es la mitad del diámetro. Nos hace falta la altura y nos dicen cuya altura corresponde al triple de la medida del radio. Es decir, h es igual a 3 veces el radio. O sea, h es igual a 3 por 15. Y 3 por 15 es 45. Entonces, ya sabiendo eso, sustituyo. 1/3 por pi por 15 al cuadrado por 45. Esto es equivalente a 225 pi. O sea, aproximadamente 706.86 centímetros cuadrados, cúbicos, perdón. Centímetros cúbicos. Si a mí me preguntan, ¿verdad? Según la información de la situación anterior, calcule el volumen de cada cuerpo redondo e indique cuál estudiante cumple con la condición propuesta, cuál estudiante la cumple. ¿Qué me dicen ustedes? Estudiante B. Vamos a ver. Me dice que cada cuerpo redondo no sea mayor a los 4000 pi. 4000 pi es equivalente a 12.566. Es correcto. Vean que el estudiante A, el volumen es de 15.707.96. Sobrepasa los 4.000 pi. Entonces, como dice la compañera, la respuesta correcta es el estudiante B. No sé si alguno tiene alguna duda. ¿O todo en orden? Ahí vamos, profe, ahí vamos. Vean, jóvenes, antes de irnos, antes de cerrar la tutoría, por ahí escuché que están copiando y me parece súper bien, ¿verdad? Pero yo quería darles un dato por si alguno no lo sabía. Vean, cuando ustedes ingresan, ¿verdad? A darle clic, cuando ustedes ingresan a la plataforma, ¿verdad? Y buscan el enlace que dice información de videotutorías. Ustedes ahí ven que ya están guardados los videos de las tutorías de este cuatrimestre. Las tutorías de la compañera Marilyn y las mías, abajo tienen esta viñetita que dice apuntes de la tutoría. Ustedes ahí le dan clic, jóvenes, y les va a aparecer el documento que la profesora Marilyn y yo utilizamos en la tutoría con los ejercicios resueltos, ¿ok? Y todos los detallitos que hicimos y etcétera durante la clase. Entonces, por si alguno quiere esta información, para que sepan que este documento que tenemos acá hoy y el de hace 8 días, ahí lo pueden encontrar y entonces así no tienen que estar copiando o si se les pasó algo porque yo iba muy rápido, sepan que ahí lo pueden hallar. ¿Estamos? Sí, profe. No, Sí, profe, yo al muchísimas menos gracias. todas las tutorías las tengo copiadas en un cuaderno. Me parece bien. Ay, Perfecto, pues sí. a veces cuando hay el examen yo busco, porque en el libro mentiras puedo encontrar nada, ¿verdad? Y entonces ahí, y sí, ahora, cuando fue la tutoría pasada fue que revisé y digo, mira, aquí estaba esto. Yo tengo todo ese cuaderno lleno. Perfecto, me parece bien. Todos los apuntes son buenos. Le ayudan a agilizar también. Bueno, muchachos, creo que hicimos bastantes ejercicios el día de hoy y sin más que agregar, me despido. Espero que les haya sido de provecho y que sea de muchos éxitos este cuatrimestre, que termine muy bien. Muchas gracias por todo y pasen muy bonita noche. Muchas A gracias a ustedes, usted, profe. profe.
Gracias, profe, a Porque ustedes. las Buenas tutorías noches. siempre nos han ayudado mucho. Muchas gracias. Buenas Con noches, mucho chiquillos. gusto, que estén muy bien. Buenas noches, Marilyn. Bueno, Buenas noches, chao. profesora y compañeras. Buenas noches. Hasta luego.